Buen día, jóvenes. Hoy vamos a hablar sobre expresiones algebraicas. Estoy en el capítulo 7 de su libro, en la página 95. Y para comenzar voy a hablar sobre términos semejantes. Pero antes voy a solamente recordar qué es una expresión algebraica. Lo hablé en el video anterior, en que una expresión algebraica está formada por un coeficiente numérico, o sea, un número, ¿sí? Un signo, ya sea positivo o negativo, una parte literal, que es una letra, ¿sí? Que esta letra va a contener, pues, en su momento un exponente. Vamos a poner acá exponente 2, y. Por ejemplo, esto es una expresión algebraica, ¿sí? Tiene parte literal, coeficiente numérico, signo y pues cada parte literal tiene su grado, grado 2 y grado 1, ¿sí? Por ejemplo, si hablamos de un 5x, es una expresión algebraica. Si hablo de 3b al cuadrado a, esta es una expresión algebraica. Si hablo de un menos 25 al cuadrado b y c, esto es una expresión algebraica. Pero si hablo de un menos 25, por ejemplo, ¿sí? Le hace falta, perdón, la parte literal acá y por lo tanto, pues, esta no es una expresión algebraica, ¿verdad? Porque no tiene parte literal. Entonces, las expresiones algebraicas son aquellas que están acompañadas por una parte literal, ¿sí? Entonces, acá tengo algunos ejemplos de lo que es una expresión algebraica, pero donde ya estamos trabajando con términos semejantes, ¿sí? Para saber cuándo son semejantes y cuándo no, pues estas expresiones deben de cumplir en que la parte literal debe de ser la misma. No importa si el signo o el coeficiente es diferente, pero la parte literal debe de ser exactamente igual. Por ejemplo, acá no puedo decir que el 3y es semejante al 5xy, porque aunque tiene la y, pues este tiene x y este no, y por lo tanto estos dos no son semejantes. Pero si yo vengo y me detengo y observo bien, digo 5xy y acá menos 2xy, quiere decir que estos dos sí son términos semejantes, porque tienen exactamente la misma parte literal. Y entonces ahí sí ya voy a poder operar, ¿sí? Leyes de signos, ¿sí? Recordemos leyes de signos, por favor. Eso ahí sí que yo recuerdo que hice bastante énfasis con leyes de signos cuando trabajé eso en el colegio con ustedes. Entonces sí necesito que lo repasemos bastante porque vamos a seguir trabajando con signos, ¿sí? Entonces acá, signos contrarios se restan porque como son semejantes, sí los puedo operar y entonces digo, se restan, ¿sí? Y se copia el signo del mayor, es decir, positivo. 5 menos 2, 3. Y acá, 3, solamente copio una vez porque es la misma parte literal, la copio una vez. Y ahí ya resolví estos dos. Luego digo, ¿hay algún otro término semejante en este caso? Tengo 3y y tengo más 2xy al cuadrado. ¿Por qué lo dejé así? Porque este no es semejante con este ni este con este. Entonces ahorita solamente me doy cuenta que los únicos que son semejantes son estos dos, ¿sí? Son los únicos dos que pude operar, los demás no los operé, ¿sí? En este caso voy a hablar de este otro ejemplo. ¿Será que son semejantes? ¿Sí? ¿Será que tienen algo en común? Sí, tienen las letras que es AC, pero este tiene grado 2 y esta, ambas tienen grado 1. Quiere decir que no son semejantes y por lo tanto estos no tienen nada en común, bueno, en semejantes, o sea, los términos no son semejantes. Aquí en su libro dice que una expresión algebraica van a ser los términos semejantes si los factores literales afectados de iguales exponentes. Así que estos dos no están con los mismos exponentes. Aunque se parecen, no lo son. Ahora este. X al exponente m más 1. 4x al exponente m más 1. Entonces, sí voy a decir que es. En este caso no me están diciendo que opere. Entonces, sí voy a decir que tienen términos semejantes y que va a ser x elevado al exponente m más 1. ¿Sí? En este caso tampoco me está pidiendo que los opere, solamente me está diciendo si son términos semejantes o no. Se parecen mucho,
¿sí? ¿Sí? Tienen algunos términos en común, pero si me doy cuenta no son semejantes porque este tiene grado 1 y este grado 2. Recordemos, para que sean términos semejantes tienen que tener el mismo exponente, o sea, la misma, exactamente la misma parte literal. Entonces, ya teniendo claro cuándo son términos semejantes y cuándo no, vamos a irnos a la página 100 de nuestro libro, en donde yo voy a realizar algunos ejercicios ya con operaciones, en donde estoy trabajando con términos semejantes, ¿sí? Y entonces, en la página 100, estoy hablando de, por ejemplo, voy a agarrar el ejemplo 1, ¿sí? El inciso 1, que es A va a ser igual a 7y menos 12y menos 4y. Y acá voy a decir, recordemos, jerarquía de operaciones, trabajo primero paréntesis, entonces el 7y lo bajo y digo, primero, para poder realizar este paréntesis, ¿son semejantes? Sí, entonces como sí son semejantes, voy a decir a 12 le resto 4, me queda 8 ¿qué? 8y, ¿sí? Solo lo copio una vez. Hago la resta y por ser semejantes ya solo copio la parte literal una vez, ¿sí? Y recordemos que el signo menos pues le afecta a todo el paréntesis, entonces ya puede salir como menos 8y. ¿Son términos semejantes? Sí. A 7 le resto 8, me queda menos 1, ¿verdad? Signo del mayor y copio la parte literal que es y. Por eso la respuesta de su libro solamente tiene y, porque no es necesario pues escribir el 1. Voy a agarrar otro ejemplo de allí, en donde tengo el inciso F, ¿sí? Solo lo agarré al azar. El inciso F, tengo 7 más AB por menos AB. Y entonces acá voy a decir, ¿será que puedo operar lo que está dentro del paréntesis? En este caso, 7 es semejante con AB. No, ¿verdad? Entonces lo único que voy a hacer en este caso es afectar el signo para poder realizar el paréntesis, ¿sí? Como está por separado, voy a decir que el signo menos por más, menos 7, y menos por más, menos AB, ¿sí? Y bajo menos AB. Ahora, acá, ¿cuáles puedo operar? ¿Puedo operar el menos 7? No, porque no tiene parte literal, entonces este menos 7 va a ser parte de mi respuesta y acá voy a decir menos AB, estos sí son términos semejantes, recordemos, signos iguales se suman y se copia el signo en común, ¿sí? Y a menos AB le sumo menos AB, voy a tener dos veces, ¿qué? Dos veces AB, ¿sí? Y entonces tengo allí mi solución, ¿sí? Menos 7 menos AB. Y entonces nos va a quedar de tarea trabajar la página 100 completa, ¿sí? Voy a hacer otros ejemplos sobre esta página para que ustedes pues tengan guía para trabajarla ya en casa. Tengo esta, ¿sí? Que es, estoy en el inciso 2, en el inciso A, que dice, realice las siguientes expresiones. Tiene x a la novena potencia y tiene x a la cuarta. Esto me gusta mucho porque nos ayuda a retroalimentar el tema anterior que fue exponente, ¿sí? En este caso hablo parte literal, pero si se dan cuenta antes, si esto hubiese estado así, suma, ¿sí? Suma. Puedo sumar esto con esto. No son términos semejantes porque este está a la novena y este está a la cuarta, ¿sí? Entonces mi respuesta aquí tendría que ser x a la novena más x a la cuarta. Esto si estuviesen sumando estas dos expresiones, pero como están multiplicando según lo que me pide el ejercicio, ¿sí? Acá voy a aplicar leyes de exponentes, en donde voy a decir, copio la base y sumo los exponentes, que es 9 más 4, ¿sí? Y entonces voy a tener acá que tengo
x a la 13ª potencia, ¿sí? Voy a agarrar el último ejemplo también, que es el ejemplo F de la página 100, en donde dice z elevado a la n más 3 dividido z a la n. Entonces digo, lo mismo acá, ¿sí? Bases iguales, división de bases iguales, leyes de exponentes, copio la base, los exponentes se restan. A n más 3 le resto el n, ¿sí? ¿Esto lo puedo operar? No son términos semejantes, entonces lo voy a sacar del paréntesis. Entonces voy a tener esto, ¿sí? Y entonces acá voy a decir a n le resto n, se eliminan las n's y me queda el 3. Por eso la respuesta de el inciso F es z elevado al cubo, ¿sí? Quiero hacer acá un pequeño ejemplo para salir de lo común, ¿sí? Y vamos a hablar con, no sé, se me ocurren manzanas y peras, ¿sí? Si yo digo, esta va a ser mi expresión algebraica, una manzana, ¿sí? Aquí hay un coeficiente numérico que es 1, que hay un signo y que es una manzana. Pero a este le voy a sumar 2 manzanas. Parte literal manzana, parte literal manzana. Entonces voy a decir a una le sumo 2, voy a tener 3 manzanas. ¿Sí? Estoy haciendo este ejemplo porque la parte literal es la misma. ¿Sí? Entonces voy a tener a una manzana, pues le sumo la otra, voy a tener 3. Pero ¿qué sucede si a estas manzanas yo a esta la elevo al cuadrado? ¿Sí? Y a esta la elevo al cubo. Van a ser manzanas elevadas al cuadrado y al cubo, ya no son términos semejantes porque esta ya no tiene la misma parte literal que esta y por lo tanto no puedo operar y mi respuesta va a ser manzana al cuadrado más 2 manzana al cubo, ¿sí? Ahora bien, esto lo estoy haciendo porque quiero que quede claro algo, que si los términos no son semejantes, no los puedo sumar o restar, ¿sí? En este caso, si yo tengo, por ejemplo, ahora ya no va a ser resta, ya no va a ser suma, perdón, sino que ahora va a ser resta. Voy a tener menos 2 manzana más 5 manzanas, ¿sí? Menos 2 más 5, signo del mayor, es igual a 3, ¿qué? 3 manzanas, ¿sí? En este caso. Ahora bien, ¿qué sucede si es una multiplicación? Si tengo, por ejemplo, 2 manzanas por 3 manzanas. Producto, bases iguales, multiplico los coeficientes, 3 por 2, 6, y digo, copio la base que sería una manzana, y digo, sumo los exponentes, que sería 6 manzana al cuadrado, porque la parte literal es la misma, entonces aquí estoy especificando dando un ejemplo de cuando tengo la misma parte literal con un producto, aplico leyes de exponentes. Pero ¿qué sucede si, por ejemplo, tengo 2 manzanas, manzana uva, se me ocurre, manzana uva más 3 manzana, solo manzana, más 2 uva manzana, ¿sí? Manzana uva. Parte literal. ¿Quiénes son semejantes en este punto? Estos son semejantes, ¿verdad? Aunque el orden es diferente, sí son semejantes. Entonces acá voy a poder operar y decir 4 manzana uva o uva manzana va a ser lo mismo más 3 manzanas, porque allí
no tengo la misma parte literal, entonces no las puedo operar. ¿Sí? Bueno, usted estos ejemplos, porque, no sé, pensé que son un poco más sencillos para comprender cuándo son expresiones semejantes y cuándo no, ¿sí? Cuando tienen el mismo exponente. Entonces acá voy a hacer un ejemplo, ¿sí? Donde tengo 2AB más 4AC menos 5AB más 4CA, ¿sí? Entonces, si me doy cuenta acá, ¿tengo términos semejantes? Sí, puedo operar esto con esto porque son términos semejantes, los mismos las mismas leyes de signos, positivo y negativo, me dicen, se restan y se copia el signo del mayor, que en este caso va a ser menos 3, AB, ¿sí? Y acá voy a decir, signos iguales se suman, se copia el signo en común, más 8AC. O sea, sí puedo realizar las operaciones y solamente copiar AC o CA es lo mismo. Recordemos que acá AC o CA están multiplicándose entre sí. El orden de los factores no me altera el resultado. ¿Sí? Esto es para trabajar con términos semejantes, sumas y restas. ¿Sí? Hablemos del producto. Producto, multiplicaciones y divisiones, que son las mismas reglas. Vamos a decir que tengo 2AB por 3ABC, ¿sí? No necesito que sean términos semejantes, simplemente digo 3 por 2, 6, A por A al cuadrado, B por B al cuadrado y C. Y esa sería la respuesta, ¿sí? Entonces, recordemos, sumas y restas, para operar necesito que sean términos semejantes y para multiplicar y dividir solamente aplico leyes de exponentes. Eso fue todo, gracias por su atención.